lección. Entonces ahora sí, ya que estoy grabando, chicos, oficialmente les doy la bienvenida a la primera semana del segundo módulo. Estoy súper contenta de que estén acá. Ya subieron un escaloncito más, ya no falta casi que nada para que lleguemos a la mitad del módulo o incluso a la mitad del curso. Van a ver que esto se pasa súper, súper rápido y más con ustedes que son súper cargas y súper chispas. Entonces no se preocupen por eso, lo están haciendo muy bien, son chicos súper atentos, son de los grupos que más se me conectan personas y siento que eso es buenísimo porque siento que se animan a evacuar más dudas. Entonces eso está genial y los felicito mucho por la disciplina y por la atención. Entonces, chicos, sin más que decir, nuevamente espero que estén bien, que estén teniendo un grandioso inicio de semana y pues vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Estadística, chicos, es un módulo que se las trae un poquitito. Tiene mitad y mitad, un poco de mitad teórica y un poco de mitad práctica. ¿Ok? Entonces es importante que siempre pongamos atención, que me digan cualquier dudilla que tengan. Por dicha, normalmente las primeras clases de los módulos son como súper, súper, súper introductorias. Entonces van a ver que las primeras normalmente se les pueden hacer más suavecitas. Y pues hoy es semana 1, entonces vamos a tener una de esas. Ok, entonces, iniciando. Lo primero que les quiero decir, o lo primero que es necesario que sepamos, es qué es la estadística. Bueno, como dice ahí, la estadística en general, abarcando todas sus ramas, es la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. Entonces, la estadística no es únicamente ver números o inventarme números. Es recopilarlos, recolectarlos de un problema X o Y que yo quiera evaluar, de alguna situación, de algún estudio, etcétera, etcétera. Organizarlos por mejor presentación, por categoría, por necesidad. Presentarlos, la estadística ayuda a presentarlos de distintas formas. Pueden ser por gráficos, pueden ser por distintos métodos que vamos a llegar a ver el día de hoy. Y por supuesto, y por consecuente, una vez teniendo esto, también la estadística trata de analizar y lograr interpretar esos datos que estoy teniendo, ¿verdad? Y al final, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, como dice ahí abajito, todo esto de recolectar, ordenar, ilustrar, interpretar, etcétera, etcétera, me ayuda a tener bases para poder tomar decisiones más efectivas. Como les dije, creo que fue la semana pasada y si no, pues el módulo pasado en general, los datos siempre van a ser nuestro mejor amigo a la hora de querer tomar decisiones, a la hora de querer respaldar alguna opinión. Y pues la estadística es básicamente la herramienta perfecta para llegar a este cometido. Ok, vamos a ver. Tenemos básicamente dos tipos de estadística como más generales, dos grupos madres, podemos decir. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ambas pues componen a esta estadística general como ciencia que ya acabamos de conocer. La estadística inferencial, como dice ahí, es aquella que proporciona métodos que permiten comprender mejor los sistemas que producen los datos y haciendo uso de leyes fundamentales de probabilidad para así llegar a conclusiones a partir de la información que se colecta, ya sea llamada pronóstico, predicción, deducciones, probabilidad, conclusión del futuro, etcétera, etcétera en forma de muestras o agrupaciones de observaciones o acopio de datos. Chicos, es importante que sepan que se realiza en forma sistemática para aplicarlo en las planeaciones y en el descubrimiento de oportunidades de mejora que queramos tener. Entonces vean esa imagencita de abajo. Básicamente esa imagen nos dice que la estadística inferencial es como todo eso que hay entre la población y la muestra que si no sabemos mucho esos conceptos de población y muestra, no se preocupen porque también hoy vamos a aprender de ellos. Entonces, veamos un poquito de resumen de esta estadística inferencial.
Esta estadística, como les contaba, es una rama de la estadística pura que se encarga de sacar conclusiones o hacer predicciones sobre una población completa a partir únicamente de una muestra representativa. Nada más como para que lo tengan a mano, yo sé que tal vez estos conceptos no son muy conocidos, pero ya vamos a verlos. Entonces, en otras palabras y más facilito, mientras que la estadística descriptiva, que es la que vamos a ver acá, es la que resume y describe datos, la inferencial es aquella que va más allá, porque permite estimar o tomar decisiones sobre algo mucho más grande como una población, basándonos en, como ya les dije, un conjunto más pequeño que puede ser la muestra. ¿Qué podemos hacer nosotros con este tipo de estadística? Bueno, estimar parámetros, probar ciertas hipótesis que tengamos, calcular intervalos de confianza, determinar si hay relaciones entre variables y otras. ¿Ok? Entonces, voy con la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es aquella que hace referencia a la recolección, análisis e interpretación de datos y que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. Es transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde la salud hasta el control de calidad. Entonces, básicamente, el objetivo de esta estadística descriptiva es, como lo dice su palabra, describir y resumir la información que ya tenemos sin tener que sacar conclusiones más allá de los datos, ¿ok? En esta tenemos varias herramientas que nos van a ayudar y que son las que vamos a estar viendo hoy, que son las medidas de tendencia central, como media, mediana, moda. Bueno, esas son en semana 2, de hecho. Las medidas de dispersión, como rango y desviación estándar. Y por supuesto, los ya muy bien conocidos, tablas y gráficos. Entonces, nada más como para finalizar estas dos descripciones. ¿Cuál es la diferencia clave entre estas dos estadísticas? La descriptiva se queda únicamente en los datos que tenemos, describe lo que ya tenemos, y la inferencial usa datos que tenemos para decir algo de un grupo más grande al dato que tenemos, ¿verdad? Básicamente, esta inferencial predice o concluye. Ok, entonces, categorías de la estadística descriptiva. Como les estaba diciendo, ¿verdad? Tenemos las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición. Las de tendencia central son valores numéricos que localizan el centro de un conjunto. Las medidas de dispersión miden la variabilidad que se encuentra entre los datos del experimento y las medidas de posición se usan para describir la población que tiene un valor de datos específicos en relación con el resto de datos. Y ya ahí, antes de preguntarles, vamos a afinar un poquito estos conceptos de medición y variabilidad. En un conjunto de datos, chicos, siempre esperamos que exista cierta variación. Es imposible o muy poco probable, por no decir imposible, que exista algún conjunto de datos que no tenga variación. O sea, la variación es algo normal siempre y cuando nosotros sepamos que existe y sepamos tratarla. Como dice ahí abajito, uno de los objetivos primordiales del análisis estadístico es el lograr medir esta variabilidad, esta variación. Entonces, como bien lo dicen sus palabras y su concepto cotidiano, la medición es todo aquello que se puede contar o medir. O básicamente, medición es para contar y medir. Y variabilidad es el cambio que pueda existir en en los valores de un parámetro o variable. ¿Ok? Y acá tenemos un poquito de una imagen que describe este proceso estadístico. Tenemos la población, que viene siendo el círculo más grande y más azul, de la cual extraemos una muestra según estudio. La muestra nos ayuda a la producción de datos, que es esa flechita de ahí. Los datos me llevan a hacer un análisis exploratorio de los mismos. Todos esos resultados, etcétera, etcétera, que obtengamos, nos ayuda a estudiar las probabilidades y de ahí pues volvemos a la población con
y con la estadística inferencial, ¿verdad? Con inferencias. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna duda, algún comentario? Sé que son conceptitos, pero sí, porfa, me confirman que todo bien. Lenin, perfecto. Elías, genial, muchas gracias. Zaida, supercarga. Araceli, Starling, perfecto, chicos. Súper cargas. Entonces, ahora sí, pongamos muchísima más atención. Ay, Virginia, perfecto. Pongamos muchísima más atención porque vamos a hacer unos ejercicios con esto que vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, dentro de todo este mundo de la estadística y de la estadística que estamos viendo como tema de estudio, como herramienta para estudiar, para predecir, etcétera, etcétera, existen tres conceptos súper fundamentales, los cuales son unidad estadística, característica y observación. Entonces, vamos uno por uno y con ejemplos de una vez. La unidad estadística es a quién se le va a realizar el estudio. Nada más tengan como las definiciones en mente y ahorita me devuelvo con el ejemplo. La característica es lo que nosotros vamos a investigar de la unidad estadística, ¿ok? De a quién le vamos a hacer el estudio. La observación es lo que se observa o podría observarse de la característica al momento de la investigación. Básicamente, el resultado de estas dos cositas que yo acabo de hacer, ¿ok? De este conjunto que yo acabo de poner a prueba. Entonces, no sé, chicos, si alguna vez han escuchado en tele o así, normalmente cuando están más cerca de estas campañas, estos temas de elecciones políticas, alcalde, presidente, etcétera, etcétera, que normalmente los noticieros tienen como gráficos o porcentajes que dicen, como por ejemplo, em, de Alajuela, un 90% de toda la población de Alajuela va a votar por fulanito y únicamente un 10% va a votar por Juanita, ¿ok? Entonces, veamos este ejemplo. Lo primero que decimos nosotros es, qué raro, yo vivo en Alajuela y a mí jamás llegaron a preguntarme por quién iba a votar yo o cuál era mi candidato de preferencia. Esto es, chicos, porque nosotros no fuimos seleccionados para ser parte de la muestra. La muestra es lo que se va a evaluar, es lo que nosotros podemos llegar a ver en caso de que sea necesaria tomar una. ¿Cuándo es necesario tomar una muestra? Bueno, cuando son lotes muy grandotes o objetos, bueno, no objetos, unidades estadísticas muy grandotas que no podamos evaluar todas o simplemente cuando el control de calidad lo amerite. Pero en este caso, digamos que las personas que estaban realizando la encuesta no se iban a poner a tocar puerta por puerta de todas las casas de Alajuela. O sea, imagínense, Alajuela es hasta San Carlos, La Fortuna, no solo Alajuela Centro, ¿verdad? Entonces, pues nada más tomó una pequeña parte de la población y le aplicó la encuesta. Entonces, con ese ejemplo vamos a ver que la unidad estadística es a quien yo le estoy realizando el estudio, o sea, a la población de Alajuela, a las personas que viven en Alajuela. La característica es lo que yo estoy investigando en el estudio, ¿ok? En la unidad estadística. En este caso, ¿cuál es el candidato favorito en las elecciones 2025? ¿O por quién va a votar la población alajuelense en estas elecciones 2025? Y tenemos la observación, que es el resultado que yo obtuve. En este caso, por temas de ejemplo, no sé si se acuerdan que yo les dije que era 90% de la población va a votar por fulanito y 10% por Juanita. Esa es la observación que yo tuve. ¿Ok? Hasta acá todo claro. Lenin, genial, Zaida, súper, Araceli, Elías, perfecto. Entonces, nada más, Starling, genial. Nada más como repaso rápido porque necesito que todos participen en la actividad. Ok, entonces, unidad estadística es a quien yo le voy a realizar el estudio, ya sea toda una población, una muestra, solo hombres, solo mujeres, solo niños, solo niñas, solo adultos mayores, etcétera, etcétera. A quién yo le hago el estudio. La característica es lo que yo estoy investigando de esa unidad estadística y la observación es el resultado que obtuve en mi estudio. ¿Ok? Entonces, ahora sí, chicos, vamos a ir viendo
los ejemplos y ocupo que todos tengan la respuesta porque voy a preguntar aleatoriamente, ¿ok? Entonces, este es el ejemplo número uno. Dice, una oficina gubernamental desea conocer para cierta zona el salario semanal de los trabajadores industriales. Por ello, desarrollaron una encuesta que indicó que el salario promedio era de 95.000 colones. Ok, son las 6:33. Les voy a dar 4 minutos. A las 6:37 ocupo que ya tengamos esto contestado. ¿Cuál es la unidad estadística? ¿Cuál es la característica? ¿Y cuál es la observación de este ejemplo? ¿Ok? Trato. Vamos, chicos, 6:37, 4 minutitos.
Ok, entonces por ser el primer ejemplo, ¿quién me ayuda con la primera? Con unidad estadística. Elías, dime. La unidad estadística me imagino que es la oficina gubernamental. Ok, ok, voy a irlas apuntando aquí, ya casi vemos. Ok, ¿quién me ayuda con la característica? Ay, Zaida, ¿vos? La característica yo pienso que es el salario semanal, Ok, o sea, lo que se quiere saber. ok, déjame apuntarla acá, un momentito. Creo que sí me deja hacer otro cuadro de texto. Ajá, salario semanal. Muchas gracias. ¿Y quién con la observación? Siento que es la más fácil. Ustedes pueden, chicos. Araceli. Ujú. Digo yo que es el, digamos, el salario promedio que es. No, Ajá, el salario promedio, los 95.000. no, observación, ajá. Ok, Lo que están investigando, algo así. perfecto. Eso solo. Súper. Muchas gracias, Araceli. Ok, chicos, entonces vamos a ver si estas respuestas son correctas. Acá tengo la hojita de respuestas. Vean, y en este caso todo súper bien, menos en la unidad de estadística, que es un error que suele pasar mucho, no se preocupen. Debemos tener un poquitito como de comprensión lectora, porque vean, una oficina gubernamental desea conocer. La oficina es la que está realizando el estudio, más no a quién se le está aplicando el estudio. Entonces, ¿qué desea conocer la oficina? El salario semanal de los trabajadores industriales. Entonces, ¿a quién se le va a aplicar el estudio? A los trabajadores industriales, ¿ok? Entonces, esta sería la unidad estadística, trabajadores industriales. La característica es el salario semanal, ¿verdad? De lo que ellos desean saber. El salario semanal de los trabajadores industriales, ¿ok? Y la observación, como bien dijeron por ahí, es el salario promedio, que el salario promedio es de 95.000 colones. Entonces, yo les recomiendo siempre hacerse las siguientes preguntas. Uno, ¿quién realiza el estudio? El que esté realizando el estudio no es la unidad estadística. Entonces, ese lo descartan. Dos, ¿a quién se le está aplicando el estudio? A quien ustedes vean que se está estudiando, ese va a ser la unidad estadística. Tres, ¿qué quiero saber yo de esa unidad estadística? ¿Qué quiero conocer? ¿Ok? Y cuatro, ¿cuál fue mi resultado? Van a ver que de esta forma se les va a hacer mucho más fácil lograr identificar estas partecitas. Pero súper bien, chicos, muchas gracias a todos los que participaron y a los que no, no se preocupen porque acá hay otro ejemplo, que igual vamos a tener 4 minutos para realizarlo. Entonces, les leo rapidito. Dice, el jefe de la sección de créditos personales decide hacer una investigación para saber el estado de los préstamos en lo que respecta a la puntualidad de pago y encontró que el 80% está al día. Entonces son las 6:42. A las 6:46. Ajá, a las 6:46 volvemos de nuevo y ya les voy preguntando cuáles son estas tres respuestas, ¿ok?
Ok, chicas, ¿quién me ayuda con unidad estadística para este caso? Starling, adelante. El estado de los préstamos. Estado de los préstamos. Ok, vamos a Mm, ver. Voy a ir anotando igual. Estados de los préstamos. Ok, ¿quién me ayuda con característica? O elijo al azar. Puntualidad en el pago, dice Lenny, gracias. Y por último, observación. Ander, Brian. Vamos a ver quién más tengo acá. Ay, aquí no era. Tengo a Ander, a Brian. Ajá, Ander. Observación. Dime. 80% al día. Ok, súper. Vamos a ver las respuestas correctas. Entonces, esto es lo que ustedes averiguaron. Vamos a ver si está bien o no. Entonces, tenemos que la unidad estadística son los préstamos, ¿ok? Estado de los préstamos está bien, no pasa nada. La característica es la puntualidad de pago, perfecto. Y la observación es que el 80% está al día. Genial, chicos, van súper bien, vamos avanzando, perfectísimo. Ok, entonces, vamos ahora sí con lo que viene siendo el último ejemplo. Ay, no, ya se lo soplé, qué babosa. El último ejemplo de esta actividad, ¿ok? Dice, una fábrica desea conocer qué porcentaje de sus clientes están satisfechos con la calidad de sus productos en la provincia de Alajuela, por lo que esta fábrica realizó una encuesta y determinó que el 98% de los clientes lo está, o sea, está satisfecho con la calidad de los productos y ya hice la super suple. Entonces, 49, 50, 51, 52, 53. 6:53, vuelvo con ustedes, chicos, ya para terminar con esta partecita.
Ok, chicas, y por último, entonces, ¿quién me ayuda con unidad de estadística, característica y observación? Cada cliente de la fábrica encuestato. Ok, vamos a ver. Clientes de la fábrica. Ajá, perfecto. Característica. Ah, bueno, no sé si me mandaste todo en un mensajito. A ver. Ok, no. Bueno, gracias, Lenin. Característica. ¿Quién me dice la característica? Súper fácil. Súper fácil. Grado de satisfacción. Ok, Lenin. Calidad de productos. Ok, tenemos dos opiniones. Grado de satisfacción. Gracias ahí por el micrófono. Calidad de productos. Ay, no, se va a ver súper feo. Ok, y observación, chicos, por último, la más fácil de todas. %98. Ok, vamos a ver. Súper. Ok, entonces como siempre vamos a ver las respuestas. Tenemos que la unidad estadística son a los clientes, ¿verdad? De la fábrica, buenísimo. La característica es el grado de satisfacción, ¿verdad? Porque lo que queremos saber de los clientes es qué tan satisfechos están, ¿verdad? Si fuese de un lote de producto, posiblemente quisiéramos saber cuánta calidad hay en su producto, si valga la redundancia. Y la observación es que pues el 98% de los clientes está satisfecho. Súper, chicos. ¿Alguna duda con este tema? Súper importante que lo sepan identificar y veo que van súper bien. Ander, no sé si es una duda o si dejaste la manita arriba. Araceli, perfecto. Starling, genial. Lenin, María, súper, chicos. Y Saida, vi también por ahí. Ok, perfecto. Continuemos entonces. Vamos a ver la población, ¿ok? Recuerdan que al inicio de la clase les dije que estaba estos conceptillos de población, de muestra, bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? La población, como dice ahí, es el estudio que se le realiza a determinada área, persona, animal o cualquier dato que se quiera estudiar en su totalidad. Existen dos tipos de poblaciones, la finita, la cual tiene un número limitado de elementos, o sea, llega hasta un final y después de ahí no más, y la infinita, la cual no tiene un número limitado de elementos. ¿Verdad? Como su nombre lo dice, puede ser súper grande y nunca acabarse. Ok, esa es la población. La población es un todo de algo que yo quiero estudiar. La muestra es una pequeña parte que se va a analizar de la población con el fin de determinar, ojo, estadísticamente cómo está el resto de la población. El estudio de las muestras es más sencillo que el estudio de toda la población completa. Cuesta menos y lleva menos tiempo, lo que les decía, ¿verdad? Obviamente va a ser mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más barato preguntarle únicamente a una muestra de toda la población de Alajuela que a toda la población de Alajuela por quién van a votar en las siguientes elecciones. Ok, existen diferentes tipos de muestra, sí, diferentes tipos de bueno, no diría de muestra, sino diría de selección de la muestra. ¿Cómo elijo yo quiénes sí van a ser partícipes de una encuesta o de un estudio y quiénes no? Bueno, existe la toma de muestra aleatoria, que es cuando se le da a cada uno de los elementos de la población la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra. Este proceso también es llamado muestreo simple al azar. Existe la técnica de la conveniencia, que como dice ahí, es una técnica de muestreo no probabilístico, donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. Digamos que
encargado de recolectar los datos de la encuesta de la presidencia de las elecciones era del centro de Alajuela. Y él decide hacer una recolección de muestra por conveniencia. O sea, solo le va a preguntar a los que estén cerca del centro de Alajuela. Todo lo que es San Carlos, Los Chiles y de allá para allá, no, porque no están cerquita de él, ¿verdad? Y existe la recolección de las muestras intencional, que es cuando se escogen las personas con experiencia y conocimiento con respecto a la población que se va a estudiar. ¿Cuándo usar las muestras? Bueno, nosotros podemos recurrir a la utilización de muestras o extracción de muestras cuando la población es infinita o muy grande. Cuando la población es finita, pero lo suficientemente grande para que el estudio de todos los elementos no sea ni aconsejable ni rentable. Y por último, cuando los resultados que arrojaría una muestra bien seleccionada de tamaño razonable sería suficientemente preciso para los fines prácticos. ¿Ok? Dentro de estas muestras, chicos, existen los atributos, que son las casualidades, iba a decir, las cualidades que se observan de determinado objeto o persona. Por ejemplo, si el estudiante es bueno, regular o malo, si la casa está amueblada o sin muebles, si la persona es casada, soltera, divorciada o viuda, o si el empleado simplemente es bueno, muy bueno, excelente o regular. ¿Ok? Son las cualidades, las características que nosotros vamos a observar de cierto objeto o persona. ¿Ok? Y también existen variables, que la variable es la característica de interés y de estudio sobre cada uno de los elementos individuales de una población o muestra. Y existen las variables cuantitativas, que se dividen en continuas y discretas, y las variables cualitativas, que son aquellas que se dividen en nominales y ordinales. Ok, vamos a ir viendo una por una. Pero antes, ¿hasta acá hay alguna duda o no? Todo clarito. Genial, chicos, perfecto. Entonces, veamos primero las variables cuantitativas continuas. Estas variables, chicos, son las que toman cualquier valor dentro de un rango numérico determinado. Es decir, valor prácticamente. Bueno, es que en este caso no vendría representando un valor decimal, pero sí viene representando más que todo como un valor completo, como puede ser edad, peso, talla. ¿Ven? Y acá abajito está, perdón, la imagen que lo representa. Después están las variables cuantitativas discretas, que son las que toman únicamente, ahora sí, los valores enteros, números de hijos, números de partos, números de hermanos, etcétera, etcétera. Sí, perdón chicos, acá me equivoqué. Bueno, no me equivoqué, pero los confundí. Bueno, sí me equivoqué un poquito. Acá se pueden contar también valores decimales, ¿ok? Por ejemplo, que el perrito mida 25,3 centímetros, que la persona pese 52,5 kilogramos, ¿ok? Y acá son únicamente números completísimos. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, yo tengo 3 hermanos, he tenido 5 partos, etcétera, etcétera, ¿ok? Números completos. Las variables de cualitativas, escalas nominales, son las que no se puede asignar en un orden a las categorías, ya sea color de los ojos, el sexo, la profesión, la presencia o ausencia de un factor de riesgo o enfermedad, entre otras, ¿ok? O sea, en esta no podemos hacer una lista como por orden de importancia, ¿ok? No podemos decir que, por ejemplo, color de ojos verde va de primero y color de ojos celestes va de último, ¿ok? No, simplemente no tienen un orden, no se les puede asignar un orden, son características que no tienen escrito ir de alguna forma. Entonces, pues básicamente esto, ¿como cuáles? Como las profesiones, no podemos decir que maestro arriba y que médico abajo, que médico arriba, ingeniero abajo, etcétera, etcétera, ¿ok? Y tenemos las cualitativas de escalas ordinales. Ahí vi una manita, gracias. Son las escalas utilizadas en
la que presentan una posición, clasificación, orden o jerarquía entre las categorías. Denme un chancecito, chicos, es que me están tocando la puerta. Entonces, denme un chance rápido. Ok, listo, perdón chicos. Era el dueño de la casa. Ok, entonces, las cualitativas de escalas ordinales son las escalas utilizadas en la que nosotros llegamos a presentar una posición, clasificación, orden o jerarquía de las categorías. Por ejemplo, cero ninguna, una insuficiente, dos baja, tres menor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hablando en niveles de importancia. De hecho, si tuvieron el chancecito de completar el form que les envié, este, pueden ver que, ay, perdón chicos, es que tengo que tomar agua. Pueden ver que de hecho están, bueno, yo estoy utilizando como método de evaluación una escala, bueno, una variable cualitativa de escala ordinal, en donde es medida por estrellas, ¿verdad? En donde 1 es insuficiente y 10 es como satisfecho, ¿ok? Ahí por si lo pudieron ver, eso es un ejemplo. ¿Hasta acá hay alguna duda, pregunta, consulta, información necesaria? ¿O todo súper clarito? Ok, Starling, genial, perfecto. Muy carga. Zaida, súper. ¿Me están escuchando mal, chicos? ¿O todo bien? No, profe, todo bien. Ah, ok, ok. Muchas gracias, Starling. Puede ser el internet, ¿verdad? Ahí se ocupan salirse y volver a entrar, pueden hacerlo, no pasa nada. Ok. Ah, bueno, súper, gracias, Lenny, y gracias, Starling, también. Entonces, chicos, dentro de todo este mundo estadístico, que ya sé que ya hemos visto un montón, también existen las fuentes de información. Entonces, en las investigaciones, la estadística se utiliza con dos fines. Uno, con fines de investigación científica. Esto quiere decir que se utiliza con el propósito de conocer o mejorar el conocimiento de un fenómeno, de manera que éste pueda ser explicado, controlado y eventualmente hacer pronósticos acerca de él en situaciones específicas. El otro objetivo o el otro fin viene siendo con propósitos mucho más utilitarios, perdón, como lo son tomar decisiones, poner en práctica estas decisiones, calcularlas, etcétera, etcétera. De hecho, lo podemos ver cuando sucede en algún campo de negocios, de la administración, incluso en instituciones públicas y otras áreas relacionadas a la vida diaria. Ok, estas fuentes de información, chicos, vienen representando dentro de la estadística básicamente el de dónde yo estoy obteniendo mis datos, ¿ok? De dónde yo estoy recolectando o recopilando datos. Y como ya vimos que existen varios fines, vamos a ver para, bueno, qué fuentes de información existen independientemente del fin que le estemos dando al estudio. Entonces, fuentes de información primaria son aquellas fuentes que publican o suministran datos recopilados por ellos mismos. Estas brindan mayor confiabilidad que la información obtenida por las fuentes secundarias. Además, estas fuentes proporcionan más detalle que las secundarias, ya que estas últimas suelen o pueden llegar a omitir información. Estas fuentes han sido producidas por el mismo investigador. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un problema de calidad. Los lotes están saliendo mal, están saliendo con baja calidad y no se están dando de la mejor forma. Entonces, perdón chicos,
Entonces, ustedes van y recopilan esos datos y hacen un informe de esos datos. Ese informe que ustedes están realizando es información primaria, ¿ok? Es información que ustedes mismos como investigadores recolectaron y pues ya sea documentaron, graficaron, ejemplificaron, ¿ok? Es la más confiable porque ustedes lo vieron con sus propios ojitos, ¿ok? Tenemos también las fuentes de información secundaria, que como vimos anteriormente pueden ser un poco menos confiables, ya que estas son aquellas que publican la información recopilada por otros. Estas fuentes pueden contener errores de transcripción al tomarse de la fuente de información primaria, o sea que alguien cometió un error, se saltó algún dato, se comió algún número, etcétera, etcétera. Una fuente secundaria es normalmente un comentario o un análisis de la fuente primaria. Ok, y ahora tenemos la recolección de datos, que como les decía va muy ligado a esto. Bueno, antes de no sé si tienen alguna preguntita hasta el momento, o si todo clarito, por favor me lo indican. Súper chicos. Ok, entonces, vamos a ver cómo es todo este tema de la recolección de datos. Dice, la recolección de datos incluye los siguientes pasos. 1. Definir los objetivos de la investigación o del experimento. 2. Definir la variable y población de interés. 3. Definir los esquemas para recolectar y medir los datos. 4. Determinar las técnicas para realizar el análisis, ya sea descriptivas o inferenciales. Ok, vamos a ver cómo redactamos objetivos también para la recolección de datos y lo vamos a ver pues con un ejemplito para que lo puedan ir ligando. Entonces, importantísimo en la redacción de objetivos. Número 1. Debemos iniciar el objetivo con un verbo en infinitivo. ¿Qué significa verbo infinitivo? Un verbo que termina en ar, er o ir. ¿Ok? Normalmente, y ya poniéndonos un poco más teóricos y científicos, existen diferentes verbos que pueden ser utilizados para objetivos generales o específicos. Pero eso pues siempre los pueden buscar en Google. Nada más ponen tabla de objetivos y ahí les sale súper linda dividida. ¿Ok? Entonces, utilizan el que mejor se adecue a la unidad de estudio, ¿verdad? Fenómeno. El objetivo debe llevar el qué se va a hacer. Debe decir también cómo se va a lograr, para qué vamos a hacerlo y dónde y cuándo vamos a hacerlo. Vean, por ejemplo, este objetivo de acá abajito. Acá se quiere hacer un estudio y el objetivo es investigar la razón del exceso de boletas por jumper, que es como un overall pero en agua, básicamente, mediante una encuesta aplicada a los estudiantes para erradicar esta problemática. ¿En dónde? En el Colegio Técnico Profesional JOR, que es el Jesús Ocaña Rojas en Alajuela, si no me equivoco. ¿Cuándo? ¿Dónde? Durante los próximos 3 meses del año 2023. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos el objetivo, o bueno, diría yo tal vez antes, debemos siempre tener en claro la población que vamos a estudiar, ¿ok? Si vamos a estudiar alguna población por género, ya sean hombres, mujeres, por ubicación geográfica, vamos a aplicar el estudio en Heredia, en Punta Arenas, en Guanacaste, por el rango de edades de 5 a 10 años, de 20 a 30, etcétera, etcétera. Cantidad o porcentaje de afectados puede ser en un desastre natural, etnia, nivel socioeconómico, nivel de estudios, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta cuando estamos realizando todo este estudio estadístico los métodos de recolección de datos que tenemos. Pueden ser la observación, la entrevista telefónica, el correo y o el registro. ¿Ok? Vamos a ver uno por uno de estos métodos de recolección de datos. Está la observación, que es cuando los datos son recopilados por un investigador, observando lo que le interesa y utilizando algún procedimiento para recopilar sus observaciones. ¿Ok?
Esto puede ser, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio de las personas que utilizan el transporte público hacia el Parque Central de Heredia a partir de las 5 de la tarde hasta las 5:40 de la tarde. Entonces nosotros vamos con pues, nuestros ojitos, ¿verdad? Nos sentamos en una banca y empezamos a observar y a recopilar los datos. Ok, del bus de 5 se bajaron 5 personas, del bus de 5:15 se bajaron 3, venía casi que vacío, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos observando lo que nosotros queremos estudiar. Después está la entrevista, que consiste en, pues como lo dice su palabra, una entrevista mediante un cuestionario en el cual se obtienen las respectivas respuestas. Es un proceso muy utilizado en los censos. Los censos son como estos estudios grandes de poblaciones o bueno, de muestras que normalmente llega a dar el Estado o la caja. ¿Cuántas personas viven en su casa? ¿Cuántas están vacunadas contra la influenza, por ejemplo? ¿Tiene adultos mayores? ¿Cuántos? ¿Están a cargo suyo? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Entonces, la entrevista, ¿verdad? Después está la entrevista telefónica, que consiste prácticamente en lo mismo, pero llega a ser mucho más barata y mucho más rápida. Y pues es por teléfono, ¿verdad? El que sea por teléfono tiene las siguientes limitaciones. Uno, los cuestionarios deben ser muchísimo más cortos. Y dos, existe la gran posibilidad de que muchas personas no tengan teléfono, o sea que no estamos abarcando una parte de la población. ¿Ok? Y después está el correo, que esta es de las técnicas más fáciles, bueno, en su momento fue de las más eficaces también, pero consiste en enviar el cuestionario a las personas para que éstas lo llenen y lo devuelvan de la misma manera, que es pues comúnmente por correo electrónico o mensaje de texto. Este procedimiento es muchísimo más barato en comparación con la entrevista presencial. ¿Ok? Y tenemos el registro, que el registro es la recolección de datos que se realiza con información que ha sido archivada o registrada en determinadas instituciones. Es muy barato, pero existe la posibilidad de que no exista el registro de algún suceso. Por ejemplo, paros de planta históricamente. Entonces yo voy y agarro los archivos de los paros de planta. Y está bien, es barato, es fácil, tengo credibilidad porque es algo que ya pasó, pero puede ser que nadie nunca jamás haya llevado ese registro. Entonces esa puede ser como la limitación que exista al ver archivos anteriores, por ejemplo. Ok, y no sé si hasta acá tienen alguna dudita, chicos. Ay, todo clarito. Ok, entonces, chicos, aspectos importantísimos que quiero decirles antes de ay, yo no dije nada, perdón. Antes de finalizar la clase. Número uno, les vuelvo a repetir, felicidades por el trabajo que han hecho, por llegar hasta acá, por concluir exitosamente el primer módulo. Lo han hecho muy bien, chicos, sigan así. Son muy cargas, me encanta la participación que tienen. Ojalá podamos irnos soltando un poquito más conforme vaya avanzando este proceso, pero van a ver que lo van a hacer súper bien, mucho más de lo que ya lo están haciendo. Entonces, felicidades, apláudanselo, se lo merecen, siéntanse orgullosas y siéntanse felices, ¿verdad? Porque son muy cargas y sabemos que a veces no es tan fácil, más si trabajamos o tenemos familia, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien, chicos. Lo otro que quería decirles es que a partir de este módulo empiezan a tener un examen por semana. ¿Cuántas semanas dura el módulo? 4, lo que significa que por módulo vamos a tener 4 exámenes, ¿ok? Los exámenes, recuerden que siempre están abiertos en un periodo de clase a clase. O sea, hoy mismo les abro el examen de esta semana y este cierra hasta antes del mediodía del próximo lunes, ¿ok? Entonces este examen cerraría hasta, pónganle que 11:40 del 21 de julio del 2025.
¿Ok? Entonces ténganlo en mente, porfa, que no se les vaya ningún examen. Ya estos tienen los porcentajes más distribuidos, entonces pónganle en bastante, no se me desmotiven. Sé que es un esfuerzo más grande, pero les aseguro que ustedes pueden con esto y con más. ¿Ok? Entonces esos serían los aspectos importantes. Chicos, recuerden que yo no atiendo mensajes por WhatsApp, únicamente por correo electrónico. Y si me han enviado alguno y yo no se los he contestado, revisen que lo estén haciendo mediante el correo IPA, porque a veces se escriben desde un correo externo y como es externo y nosotros pues tenemos dominio y toda esa cosa, a veces no llegan, ¿ok? Entonces no es que no quiera responderles, es que no están siguiendo las indicaciones de comunicación. Entonces, chicos, sin más que decir y si no tienen alguna duda al respecto de esta clase o el curso en general, les deseo un súper feliz resto de semana. Apenas vamos iniciando y ya iniciaron bien. Entonces no se preocupen. Ah, bueno, Zaida, dime. Profe, yo sí tengo una duda. Dime. Yo quisiera, no sé si estoy mal, pero como para saber la nota total del módulo, Ajá, ¿eso dónde se ve? ya te digo porque Porque así. digamos, Ajá, dime, perdón. ajá. No, es que digamos, yo sé cuánto me saqué, digamos, de los exámenes, ¿verdad? De los 2 exámenes que hubieron en el módulo 1, Ujú, pero como para saber exactamente cuánto es lo de la nota final, digamos, del ok, módulo. déjame fijarme porque creo que hay dos técnicas. Una me la había enseñado una estudiante y la otra era la que yo hacía cuando era estudiante. Entonces déjame fijarme cuál se te hace más fácil por el módulo, mientras me carga la Ok, página. ok, gracias. Ujú, con gusto. Vamos a ver, creo que era acá. Calificaciones. Ok, voy a compartirte pantalla, nada más para que veamos rapidito esta parte de acá. Ok, vean. Entonces, esta debería ser, bueno, tal vez a ustedes se vea un poquito distinta porque yo tengo como vista de profesora, pero básicamente así se debería ver la página principal de ustedes, ¿verdad? Entonces, se van a ir a su fotito, que ojalá ya la tengan, le van a dar clic en la flechita, le van a dar calificaciones y ahí les va a salir por módulo, ¿ok? Ya acá tengo estos otros módulos, pero son los que yo doy clases y este fue alguna vez cuando yo fui estudiante, ¿ok? Entonces, pues básicamente de esta forma ustedes pueden ir viendo más clarito cómo van en temas de clasificaciones. ¿Entendido? Súper. ¿Alguna otra duda, chicos? Todo claro, perfecto. Ok, chicos, entonces si no tienen nada más que decir, como les había mencionado, espero que estén súper bien, que tengan un genial, bueno, una genial semana y nos veríamos el próximo lunes. Que no se les olvide hacer el examen, porfa. ¿Ok? Que descansen, chaito.